Entonces, sin más preámbulo, ingresamos o iniciamos el curso de uso y manejo de extintores. Ok, ¿cuál es el objetivo del curso? Yo sé que en ocasiones este tipo de capacitaciones, lo ideal es que fueran de manera presencial, precisamente para tener esa, esa experiencia, ¿no? Sobre todo a aquellas personas que nunca han cargado un extintor, lo han disparado y sobre todo en ocasiones cuando tenemos estas pruebas con fuego real. Sin embargo, creo que nos puede llegar a servir. El objetivo como tal es que entendamos un poquito acerca del del equipo, válgase la redundancia, cuáles son sus características específicas, los tipos de agentes extintores que hay que estarle revisando. La idea es de que cada uno de ustedes, cuando lleguen a esa parte práctica, tanto dentro de su empresa o en otros lados, o cuando se vean incluso en casa con la necesidad de poder utilizar el equipo, tengan un poquito más de conocimiento. Platicaba el día sábado con una compañera que está en nuestro curso de supervisor en construcción. Ella es paramédico. Entonces, le están empezando a dar un poco de funciones que tienen que ver con la cuestión de seguridad dentro de la obra. Y ella me decía que le gustaba mucho su trabajo. Sin embargo, pues que iba a lo mejor un poquito en contra de lo que era la seguridad, pues porque ella en ese trabajo no era preventiva, sino que ella era reactiva al momento en el que una persona llegaba a lesionarse. Entonces yo le platicaba que en su puesto realmente era un tipo, hacía una analogía directamente con el extintor. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto ella como el extintor son equipos necesarios, son equipos que, digo, uno es una cosa y el otro es una persona, pero son necesarios, deben de estar ahí, sin embargo, no deberían de utilizarse, porque significaría que todo lo demás está bien. En el caso de un paramédico, pues si todo está bien, no lo ocupamos porque no hay accidentes. Y en el caso de un extintor, pues también debe de estar ahí sin utilizarse porque significa que no hay un fuego incipiente. Entonces, es interesante el conocer, el saber acerca del uso y manejo de extintores, siempre pensando en el tema de la prevención, el evitar que tengamos alguna situación que requiera lo debamos de utilizar, ¿vale? Tengo en el chat. Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Juan Alberto. Vamos a estar trabajando el día de hoy de acuerdo a el uso de extintores y como tal. Un extintor debe de estarse utilizando siempre que exista únicamente fuegos incipientes. Cuando nosotros tengamos un incendio declarado, ahí yo no lo voy a apagar con un extintor. Lo puedo tener y lo voy a utilizar posiblemente para generar un espacio, una brecha en la cual yo necesite salir, pero no voy a pues controlar un incendio. Ujú. Vamos a estar trabajando dentro de este alcance eh, pues con la normatividad de la Secretaría del Trabajo. En este caso tomaremos como base realmente la norma 02 de STPS y en sí la norma 02 pues deslinda algunas, bueno, no deslinda, perdón, toma de la misma norma NFPA 10 precisamente la clasificación de los tipos de incendio, los tipos de fuego que podamos llegar a tener. Platicaremos algunas cosas, porque la misma 2 hace referencia de la 154 de SECOFI, pero prácticamente estaremos trabajando con la norma 02, ¿vale? Ahorita yo comentaba dos palabras o dos frases, no, creo que son palabras, que uno era fuego incipiente, que aquí lo estamos viendo, y la otra es incendio.
Entonces, para todos estar en el mismo canal, en el mismo idioma, ¿quién me ayuda a determinar o cuál es la diferencia entre dos conceptos? ¿Qué cosas tienen en común, pero qué cosas tienen diferente? Fuego incipiente e incendio. Ok, te escucho, Wilfrido. Wilfrido Orozco, te escucho. Oh, sí, es que tenía desactivado el micrófono. No te preocupes. Le comentaba que un fuego incipiente es un evento que ha sido iniciado y que es posible mitigarlo con las herramientas que tenemos a nuestro alcance. En este caso puede ser un extintor. En el caso de que se hayan agotado todas nuestras herramientas para poder mitigarlo, todos los cartuchos que tengamos disponibles y no pudimos contrarrestarlo, entonces ya pasa al siguiente nivel al que denominaremos incendio. Ok, muy bien. En este caso, lo define muy bien Wilfrido, y esa es una definición muy parecida, de hecho, a lo que él está comentando, que viene en la misma norma. ¿Sí? El fuego incipiente es aquel que yo puedo controlar, ya sea con un extintor, cualquier medio, sin necesidad, si lo dice la norma, de utilizar el equipo de protección por sol, el traje de bomberos. ¿Va? También Elizabeth nos comenta, el fuego incipiente es el comienzo del incendio y se puede extinguir fácilmente y el incendio ya es un fuego descontrolado, ¿no? También de la mano, al momento de decir descontrolado, es muy similar a la misma definición que venimos trabajando en, en la misma norma. Digo, esa es la diferencia. En ocasiones el tamaño. Me han preguntado, oiga, Inge, ¿cuál es el tamaño para que yo pueda decir todavía es un juego incipiente y cuándo ya lo puedo declarar un incendio? Ajá. Es importante entender que no hay una medida. O sea, el único parámetro, regresando a lo que nos dice la norma y de la mano con lo que comentaba Wilfrido, es yo lo puedo controlar sin necesidad de utilizar el equipo básico de bombero. Lo he platicado con Protección Civil o con compañeros de bomberos del Estado de México, de la Ciudad de México, de Querétaro, precisamente si existe alguna medida en particular. No todos me la han dado, no todos, o bueno, han sido diferentes versiones, pero en donde han coincidido algunos, de Veracruz también, es que es aproximadamente, o que no superara un metro cúbico. ¿Qué es esto? Un metro por un metro por un metro. ¿Ah? Y repetimos, sin embargo, va a depender también de lo que se esté quemando. Entonces, nos vamos a quedar dentro de la descripción del fuego incipiente con lo que nos decía Wilfrido y también con lo que está aquí, porque es muy similar a lo que nos dice la norma. Todo aquel que yo puedo, sobre todo, es el principio, pero que yo puedo controlar con cualquier sistema de fijo, portátil, móvil, sin necesidad de utilizar, en este caso, el EPP especializado. ¿Ok? El uso de extintores está enfocado, y repito, a ese tipo de fuego. Era lo que anteriormente conocíamos, pues en algunos casos lo he escuchado que se utiliza, que es el conato de incendio. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Dicen, es que ya está mal dicho conato de incendio. ¿Por qué? Porque ya se actualizó el concepto a fuego incipiente. ¿Ah? Mm, no es que esté mal, sino que está desactualizado. ¿Sí me explico? Entonces, siempre debemos de ir
por los conceptos nuevos y acostumbrarnos a que sea así. En uno de los grupos que tenemos de cursos de WhatsApp, sí escuché o leí que colocaban, ya no es conato de incendio, compañero, ya es fuego incipiente. Digo, está en lo correcto, pero sabemos a qué se está refiriendo. Y aquí nos lo vuelve nuevamente a definir, que es precisamente lo que nos indica la norma. Digo, y aquí ahí está la explicación, pero pues por temas de copyright, pues no lo vamos a poder colocar. Muy bien. Ahora, ya sabemos qué es el fuego incipiente y ya sabemos qué es el incendio. Ambos, aunque en el caso del incendio le queda mejor el concepto que hay un descontrol, ambos son fuegos que nosotros no deseamos. Y como siempre digo, la pregunta del $1.000.000, ¿qué es el fuego? No cuáles son sus componentes. ¿Cómo definirían a ustedes el fuego? Es la oxidación de, de algún material, ¿no? Que desprende calor y energía. Ok, muy bien. ¿Qué es una oxidación en sí? Digo, está bien. La oxidación es una reacción química en la cual o hay un desprendimiento de energía mediante temperatura, mediante calor y mediante luz, energía calorífica y energía luminosa. Te escucho nuevamente, Wilfrido. Eh, pues el fuego, yo creo que es la combinación de tres elementos, Ok, que es, esos son los que es elementos. un Ajá. combustible, que es el combustible, el calor y el oxígeno, y que esto en su conjunto forman una reacción, y esa reacción es el fuego. Ok, muy bien. ¿Quién más? Eh, yo creo que sí está bien mi compañero, pero creo que en la actualización dicen que ya son 4 elementos, ¿no? Que ya la reacción de cadena cuenta como un elemento más para hacer fuego, pues. Ok, muy bien, Francisco, te escucho. Había hecho la pregunta de qué es oxidación. La oxidación es cuando el oxígeno empieza a funcionar con el calor y es ahí donde empieza la transformación de los materiales combustibles en la oxidación. Y ojo, todavía no empieza a haber flama, todavía no empieza a haber flama. Esa es la oxidación. Ok, por ejemplo, yo estoy colocando uno de los combustibles más, más comunes, una reacción química. Ujú. Perdón, digo tardo, pero es esto. A ver, tengo un micrófono encendido, déjelo apagar. Vale. Ah, nuevamente lo comentaba Francisco. Esta es una reacción química. Ujú. En este caso, está reaccionando este combustible, que es metano, más oxígeno en presencia del calor, el cual se necesita para transformar esto en esto. Todos los hidrocarburos ujú, van a pasar en una reacción química completa de oxidación, H2O más CO2, ¿vale? Digo, faltaría el tema de la estequiometría, balancear la ecuación, pero en términos generales es así. Porque es interesante precisamente lo que comenta Francisco, y de ahí va el concepto que comentaba Daniela en la cuestión del siguiente elemento. ¿Va? El fuego es una reacción química de oxidación rápida
con un desprendimiento de luz, calor y otros productos. En este caso, si la reacción química no es perfecta, no hay una eficiencia adecuada, se generan algo que se llaman gases de combustión, entre ellos el mismo monóxido de carbono, no dióxido, monóxido de carbono, los mismos combinación, en este caso, de las impurezas que traiga el mismo combustible, ¿vale? Pero bueno, es interesante comprender esta reacción química precisamente para saber los elementos básicos que forman lo que anteriormente conocíamos como la pirámide del fuego, o el triángulo de fuego. Y lo mencionaba muy bien Wilfrido. Uno es el combustible, lo que se va a quemar, el oxígeno, que va a dar pie a esta reacción de oxidación, y el calor. Esto son los elementos que se necesitan para iniciar el proceso. Sin embargo, y por eso evoluciona al tetraedro del fuego, se necesita una reacción en cadena. Nuevamente, Francisco, digo, yo me apoyo contigo porque fuiste el que iniciaste la idea. ¿Qué es la reacción en cadena en sí? ¿O por qué se agrega este concepto de la reacción en cadena? Bueno, porque es al primer contacto de las partículas de los tres elementos van generando esa reacción como un efecto dominó. Así es como se va realizando para que podamos tener el fuego. Ok, muy bien. Pregunta, ¿todos ubican las tarimas? Tarimas donde se estiban materiales. Ahí, Eh, ajá, Bueno, también quería decir que a lo mejor que esos tres elementos sin, sin una reacción en cadena no podrían provocar el fuego, pues. ok. Digo, Sin ahí va estos tres, la... pues no Ah, Yo podrían, también tengo un comentario, no sé si puede decirlo. sí, sí, también. Dime. Acuérdense que lo ideal sería que alcen la mano para que podamos irnos de forma ordenada. Pero dime, Jesús. Ah, ok, sí, buenas tardes a todos. Sí, más que nada, Te escuchamos, Jesús. ok, una disculpa. Sí, bueno, nada más para completar, más que nada la reacción en cadena es cuando el combustible comienza a arder ya de forma sostenida, ¿no? Ahora sí que esta reacción química produce que el calor retroalimente de cierta manera el combustible y genera que los gases tengan un mayor aumento junto con los vapores, ¿no? Es correcto. Precisamente por eso les preguntaba, digo, la participación es adecuada. Te escucho, ingeniero Hernández. Muy buenas tardes. Bueno, yo tengo como que, digo yo, la base o como que la idea de una reacción en cadena, que es lo que estaba diciendo creo que la compañera anteriormente, a lo que se refería ella es como que la reacción en cadena, a lo que ella mencionó del fuego, es por decir que el fuego no se puede formar sin principalmente pues los tres elementos, ¿verdad? Que sería la chispa, o bueno, esa chispa puede ser dada por diferente reacción química, tanto como el combustible, que podría ser algún material, y obviamente el aire, ¿verdad? Porque para una combustión ocupamos oxígeno principalmente. Y ya de eso, pues bueno, dependiendo los materiales, digo yo, que lleguen a ser afectados por la combustión, pues bueno, ahí ya vendrían diferentes factores que podrían ocurrir, ¿no? Como la oxidación, que podría ser también la oxidación de algún metal, podría ser la transformación de materia de algún químico o de algún material que puede desarrollar todavía otra reacción en cadena, dependiendo de eso. Es más o menos como que lo que yo pienso, ¿no? Sobre la combustión. Ok, es correcto. De hecho, todos tienen la misma idea y lo han estado expresando de diferente forma. Voy a tomar lo que comentaba Francisco, porque dice, debe de ser autosustentable, ¿sí?
de repente, y ahora sí con la ayuda de todos sus comentarios, yo creo que puedo aclarar mejor la idea. Yo tengo una tarima, ya sea de madera o ya sea de plástico. Ujú. ¿Cuál creen que sea un mejor combustible? ¿Una tarima de madera o una tarima de plástico? De madera. Ok, vamos a tomar entonces la tarima de madera. Yo voy a tener, dime Francisco. Serían los dos. Ok, los dos tomamos, digo, la pregunta es más para un ejemplo. Vamos a tomar la tarima de madera. Yo tengo un combustible, que es la tarima de madera, uno de los elementos, en este caso del triángulo de fuego, que sería esto. Yo voy a tener el oxígeno presente en el medio ambiente y le voy a proporcionar esta fuente de ignición, este calor, mediante un encendedor. Todos ubican las tarimas, las dimensiones, el tamaño. ¿Qué pasa si yo agarro, ya tengo los tres elementos, coloco el encendedor y se lo pongo a la tarima? ¿Se va a quemar toda la tarima? No, no hay suficiente calor para poder realizar la combustión. Es correcto, nuevamente. Gracias, Francisco. Te escucho, Inge Hernández. Pues técnicamente no se va a incendiar completamente, o también depende bastante de la fuerza con la que venga el fuego o esté ahí, pues la fuerza de calor y también el tiempo. Depende también, porque si lo hacemos con un encendedor, pues bueno, no va a abarcar gran parte, ya que sabemos que la potencia de la flama es pequeña. Y pues también dependiendo el tiempo, porque por decir, si mantenemos un buen rato, pues puede ser que sí tenga o sí se pueda potencializar a crear una flama mayor. Ok, muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Francisco, creo que volviste a alzar la mano. Dime. Sí, nomás para reforzar lo que dice el ingeniero Hernández, ahí lo que está diciendo él ya sería tiempo y forma de los materiales combustibles. Ahí sería completamente eso de lo que nombra él. No sería lo mismo el tiempo de calor con una tarima de madera que con un palillo, y es del mismo material. Eso se llama Ok, tiempo y forma de los materiales combustibles. ok, muy bien. Ahorita llegamos a ese punto. ¿Qué sucede? Precisamente por eso se agrega el elemento de la reacción en cadena, derivado de lo que vamos a ver ahorita con el tiempo y forma. Yo puedo tener los tres elementos. Sin embargo, si la fuerza, en este caso de la energía de activación o lo que luego le decimos chispa, no es lo suficientemente grande para proporcionar el calor necesario para que el material genere los vapores y la reacción sea autosustentable o exista una reacción en cadena, no vamos a tener ya sea un fuego incipiente o, en este caso, un incendio. Ahora, precisamente si yo agarro esta tarima y no la hago a serrín, sino que la corto en pues tiras muy delgadas, tipo palillos, ujú, y coloco el mismo encendedor, la misma energía de activación. En este caso, la superficie con la que va a tener contacto para recibir esa transferencia de calor va a aumentar. ¿Por qué? Lo comenta, un factor de esto es el tiempo y el otro factor es la forma que va a tener el combustible. Repito, para que la reacción en cadena pueda ser más fácilmente autosustentable, tiene que llegar a estados muy parecidos al gas. Porque lo digo, la transferencia de calor, el área de contacto es muchísimo más grande. Ujú. La reacción en cadena debe continuar y debe de hacerse derivado de esta característica. Ahora, hoy no lo vamos a ver porque eso sería prevención de incendios, pero precisamente derivado de esta teoría, yo debo de saber, yo debo de entender cuál de estos elementos debo de tener alejado precisamente
cuando yo esté operando. En mi operación normal es controlo el oxígeno, controlo fuentes de ignición, controlo combustible o controlo la reacción en cadena que se puede o que puede ayudar a dicha reacción en cadena, ¿vale? Si nos damos cuenta, las sustancias químicas en estado gaseoso tienden a ser más inflamables que las que se encuentran en otro tipo de estado. Digo, es un poquito de entender la teoría del fuego, porque los extintores o el funcionamiento de los extintores va enfocado en querer quitar alguno de los 4 elementos de dicha teoría. Y de ahí surge el hecho de yo determinar cuál es el mejor extintor o el mejor tipo de extintor, el mejor agente extinguidor que yo voy a utilizar, ¿vale? Wilfrido, creo que alzaste la mano, no sé si es de hace rato. Sí, nada más bueno, más que comentar. Considerando estos elementos que mis compañeros han compartido y con lo que ha señalado, ¿podría usted definirnos un concepto único en el cual se exprese qué es en sí la reacción en cadena, de manera que pues todos podamos tener el mismo concepto? Ok, muy bien. La reacción en cadena es la combinación o- exacta, o mejor dicho, es que no es la combinación, depende también de esa combinación. Sería el proceso químico por el cual la cantidad de calor generada durante el primer contacto de los 3 elementos me va a generar, válgase la redundancia, los vapores para que la reacción química sea continua. ¿Y va a ser continuo hasta cuándo? Hasta que se acabe el combustible, hasta que ya no exista alguno de los elementos. Repito, en este caso sería el mismo combustible. No sé si me explico. La reacción en cadena depende de la cantidad de calor necesaria para que se desprendan los gases del material y que la reacción sea autosustentable. Y se va a finalizar hasta que se acabe el combustible, que es hasta que se acabe lo que se va a quemar. Ok, perfecto. Mire, si me permite un comentario adicional, mire, Ujú. cuando, cuando yo era niño, hace muchos años atrás, bueno, no hace muchos, eh, mi padre se dedicaba a la agricultura, ¿no? Entonces cultivábamos maíz. Entonces, en Veracruz, del cual soy originario, hacíamos una limpia a la que antes se llamaba la tumba, roza y quema. Entonces, para preparar los terrenos teníamos que quemar la parte, de lo vegetativo cortado, de manera que pudiese estar limpio el terreno. Entonces se Ujú. hacían cordilleras, le llamamos guardarrayas, y se encendía y se prendía fuego, de manera que ocasionalmente el fuego se brincaba la brecha limpia, y se encendía otras partes de, de áreas no previstas para fuego. Lo que se Ujú. hacía era que se generaba un fuego nuevo contrario a la quema, de manera que podemos poder mitigar ese fuego. Eh, entonces lo que hacíamos era como de fuego nuevo apaga fuego viejo. Sería un ejemplo de ese, de cómo eliminar la secuencia en cadena que se había originado de forma inicial. Es que no es que fuego nuevo queme fuego viejo, sino que ahí lo que estás haciendo es quemar o que no se tenga algo que quemar. Es diferente.
Una reacción en cadena es una reacción autosostenible, que los mismos subproductos de la primera reacción del primer contacto generen lo necesario para que la reacción siga continuando, ¿sí? Lo que tú estás haciendo, y precisamente es una brecha, para que no avance el fuego. Si tu brecha falla, lo que tienes que hacer es, y es lo que vamos a ver ahorita, quitar alguno de los otros elementos del fuego. Al momento en el que tú estás quemando con otro fuego, que teóricamente este sí lo tienes controlado, es que le estás quitando el combustible para quemar. Si no tiene combustible para seguirse quemando, pues ya no va a avanzar, ¿sí? El fuego se corta. Ese es el principio de lo que tú estás comentando, de tu ejemplo, Ujú, ¿vale? La reacción en ok, cadena es cuando la misma reacción, o en este caso el principio de la misma, genera las condiciones necesarias para que sea continuo, ¿vale? muy bien. Principalmente en este caso es el elemento del calor. Entre mayor temperatura tenga, es más fácil que se llegue a generar este cambio de estado de cualquier de los dos combustibles, ya sea sólido o gas o líquido, a su estado vapor, ¿vale? Creo que tengo dos más en el chat. Inge Hernández y posteriormente Francisco. Muy buenas tardes. Yo solo para concluir, bueno, esta partecita para que podamos seguir avanzando, eh, pues yo pienso, o bueno, no es como pensar, sino como que la idea y digo yo, como que una fórmula que tenemos para calcular el fuego. Pues mire, la forma en la que se puede dar una, ¿cómo se le podría decir así? Una reacción de fuego autosustentable depende de varias fórmulas, digo yo, para tenerlo más así conceptualmente. Dependería de sacar primero una fórmula o por decir una unidad que sería la fuerza de nuestro combustible. Nuestra llama que sea autoeficiente depende de dos principales factores, que nuestro combustible, perdón, sea autosuficiente y tenga una fuerza de incendio o para que se prenda más rápido muy alta, que sea muy sensible al contacto y también depende también de la fuerza de la brecha con la que se está, podría decir así, iniciar. Y también el último factor, digo yo, y es uno de los más importantes, es que el fuego reacciona principalmente por el oxígeno. Entonces, tenemos esa fórmula, por decir, fuego, sí, fuego sería más que nada en la fórmula se da y se puede ser autosuficiente dependiendo de la fuerza del combustible, la fuerza de la brecha y la fuerza del oxígeno. Dependiendo esos De tres la factores, brecha, ¿a qué te refieres con la brecha? Porque ahí me por perdí. decir, ejemplo, el encendedor que me dice, ¿no? Ok, Si la fuente de ignición. exactamente, Ok, exactamente. vale. Por decir. Entonces, para concluirlo así como que más conceptual y más breve, pues yo bueno, en mi conocimiento y bueno, yo en lo que pienso, pero cabe aclarar que todos aprendemos de todo. Entonces, yo lo que como que tengo como que más establecido sería que nuestro fuego puede ser autosustentable dependiendo nuestra fuerza de combustible, nuestra fuerza de ignición y, por decir, nuestra fuerza de entrada de oxígeno, ¿sí? Ahí podemos juntar, dependiendo esas tres, pues puede ser que nuestro fuego sea autosustentable, por decir. Empezamos con una brecha muy pequeña, con una fuente de ignición muy pequeña, pero por decir, esa fuente toca algún otro material que es más inflamable y tenemos una fuerte entrada de oxígeno, eso nos va a funcionar nuestra combustión extremadamente mayor. ¿Sí? Entonces yo digo que todo depende de nuestra fuerza de combustible, nuestra fuerza de ignición y nuestra fuerza de entrada de oxígeno. Sí, de hecho, tienes razón, precisamente por eso esos son los elementos que se necesitan y deben de tener una combinación eh, exacta precisamente para llegar a tener esta autosustentabilidad. ¿Por qué depende, en este caso, en su mayoría del calor de ignición? Porque el calor de ignición o la chispa puede ser, como tú dices, el encendedor.
Puede ser la misma electricidad estática. Ajá. No siempre voy a tener esta electricidad estática. Se genera el primer contacto y empieza a generarse la combustión, ¿vale? Esta combustión, dependiendo del combustible, su poder calorífico, va a generar la energía necesaria para que siga, repito, generándose los vapores. Para que exista fuego necesita haber esta generación de vapor. Y precisamente, y depende, sobre todo del combustible. El combustible es el que me va a decir cuánto oxígeno necesita y qué fuente de ignición le es útil para poder iniciar y mantener de forma autosustentable sus características. Completamente de acuerdo con lo que tú dices. Si yo tengo una fuente de ignición más grande, va a trabajar con una mayor variedad de combustibles. Si yo tengo una atmósfera enriquecida en oxígeno, pues también esta mezcla tiende a quemarse mejor. Pero todo esto depende en un inicio del combustible. El combustible es el que es, digamos, la principal, el principal elemento, el cual va a determinar la misma facilidad para generarse la reacción en cadena. Los tres elementos son necesarios porque ya vimos en una ecuación muy sencilla, en una fórmula, cuál es el proceso. Pero quien determina principalmente es el combustible, porque es el que va a determinar la energía que se libera y si esta es compatible para poder seguir siendo autosustentable. Te escucho, Francisco, y sí, te escucho. Bueno, ya todo lo que están comentando basado a lo que dijo el ingeniero Hernández. Eso se llama límites de inflamabilidad. Es correcto. Tenemos un concepto que se llama límites de inflamabilidad. Ya todo está escrito en la teoría del fuego y así es donde podemos ver qué puntos podemos tener para tener una inflamabilidad. Y en cuestión a lo que decía Wilfrido, Sí. en cuestión a los Bueno, yo no soy Wilfrido. Wilfrido es quien participó. En cuestión a los incendios forestales y en las quemas prescritas o quemas controladas, antes de quemar tenemos que realizar una brecha cortafuego de 4 metros de ancho al suelo mineral. Y antes de quemar, nosotros tenemos que quemar aproximadamente entre las 6 y 8 de la mañana, porque si nosotros dejamos que avance más el calor, el material, si es ligero, se vuelve más explosivo. Y hay unas cosas que se llaman pavesas. Esas pavesas se mueven con el aire y son las que generan otros fuegos. Entonces, son las quemas, los principios básicos de las quemas controladas. Pues, ¿qué es lo que hay que tener? La gran triada en incendios forestales, que es ver temperatura, bueno, es ver terreno, combustible y topografía. Perdón, combustible, topografía y tiempo atmosférico. Esas son las tres que hay que ver. Ok, digo, es correcto, es adecuada toda la participación. No me quiero ya salir tanto del tema. La idea es primero entender, como les decía, porque podemos hablar desde el tema de límites de inflamabilidad, dependiendo de que van a estar variando dependiendo de la presión a la que nosotros estemos, entender que el mismo proceso que antes de esto, si nos vamos al cambio de estado, ¿no? De líquido al mismo gas, del mismo sólido, cómo puede pasar directamente al gas. Ahorita es entender la parte básica, que es este concepto, ¿no? El por qué cambia de un triángulo a un tetraedro. El triángulo son los elementos necesarios. El tetraedro ya es la continuidad
de este fuego, porque es a partir de dicha continuidad es que se tiene el fuego incipiente y si no se controla, vamos a poder llegar en cierto punto al incendio, ¿vale? ¿Cuáles son los métodos más comunes? Sí, ¿cuáles son los métodos más comunes? Y derivado de esto es la forma de atacar el fuego. Pues precisamente el primero es separación, en el cual yo quito principalmente lo que es el combustible. Al momento en el que yo no tengo este combustible, tanto con el calor que se está generando dentro de una reacción en cadena, pues obviamente no tengo algo que se quede. ¿Ah? Y ahí van a estar siempre el calor y el mismo oxígeno. De la misma forma, yo voy a tener la sofocación. Cuando nosotros nos sofocamos, ¿qué es esto? Nos están quitando el oxígeno. Aquí nos dicen, por ejemplo, que el CO2 precisamente es un desplazador del mismo oxígeno. Al momento de no estar el elemento por el cual tengo un proceso de oxidación rápida, simplemente la reacción química no se va a dar. El enfriamiento directamente atacando lo que va a ser el tema del calor. Si nosotros vamos o nos ha tocado ir a una práctica con fuego real, por lo regular nos hacen la práctica de ir a cerrar al tanque de gas. Ajá, vamos, la manguera, todos nos acomodamos y empezamos a disparar. Sin embargo, a diferencia de un extintor, aquí no estamos atacando a donde se está llevando a cabo la reacción química, sino que es al tanque, precisamente utilizando este proceso de enfriamiento. ¿Por qué? Decimos, sabemos y conocemos que nosotros al quitarle esta temperatura disminuye el riesgo de que pueda seguir siendo autosustentable. Y por último, la inhibición. Directamente corto la reacción química, la reacción, en este caso, en cadena. ¿Va? Muy bien, digo, estos son algunos procesos y de ahí vamos a empezar a platicar con los tipos de fuego. Es muy común y sobre todo lo veo en los mismos extintores, que de repente las definiciones como tal se pueden llegar a quedar un poquito o un mucho corto. Entonces vamos a platicar. Por ejemplo, ahí hay unos ejemplos, ¿va? Pero ¿cuál sería la definición de fuego tipo A? ¿O cuál es la característica del fuego tipo A? Material sólido. Correcto, material sólido. Ajá. Material Material sólido. sólido. Ajá, sí te escucho. Sí, pues como combustibles, como madera. Ok, Incluso pues muy creo bien, que sí, madera. muy bien. Daniela, te escucho. Todo lo que genere carbón, Muy bien, precisamente. Combustible sólido que genere residuos carbonosos, o en este caso, brasa, ceniza. Por lo regular, y la mayoría de las cosas que nosotros tenemos pues, son derivados eh, materia orgánica, ¿no? En sí, los plásticos, pues si nos vamos hacia atrás, son derivados del petróleo. Eh, creo que nos estamos saliendo, bueno, Sareli, material sólido, cartón, madera, plástico. Muy bien. De hecho, la A, ahí me escriben quien sepa de dónde es que surge o por qué la categoría de A. ¿Qué tal lo platicamos? Ahora bien, el fuego tipo B, que es donde ahí tengo mi tema, sobre todo con los extintores. ¿Qué nos dicen los Nos dicen los extintores? extintores
Estoy escuchando un eco. Son los líquidos inflamables combustibles. Ok, muy bien. Jimena nos dice Y que son gases. líquidos. Dime, Francisco. Ya es nada más, el término inflamable ya no está actualizado, es flamables y combustibles y gases. Amable. ¿Con base a qué? Fuente. Todos los flamables son los que prenden a temperatura ambiente, combustibles son los que se tienen que sobrecalentar para que puedan despedir gases y así se puedan prender. Ayúdanos con la fuente del cambio de flamable o a inflamable. Ok, porque antes se decía inflamable y como el término en la escuela quiere decir no, se confundía. Por eso lo cambiaron de inflamable a flamable. La Fuente. palabra flamable no existe, es una mala traducción. ¿Quién me está ayudando? Guillermo, ¿eres tú? No, pero también estaba levantando la mano. El término inflamable no existe. En la Real Academia Española no existe. Flamable es en Estados Unidos, en inglés, pero inflamable es en español. Y el término in no significa negación, sino envolver, o sea, dentro, dentro. Ok. En la Yo creo que etimología aquí, latinoamericana, la palabra inflamable es la que aplicaría en nuestro país. El prefijo in no es negación, eso es en la etimología grecolatina. ok, entonces, pregunta, ¿es flamable o es inflamable? ¿Qué es lo correcto para Inflamable, decir que se quema? Muy bien. inflamable. Se puede aplicar en ambos términos sin ningún problema. No, Coincido para enteramente. nada, es un error eso. Los dos términos no existen, es solamente inflamable en español. Es que el inflamable es un término utilizado en Estados Unidos, como bien lo cita Guillermo Altamirano. Ok, Ese es Pues nosotros, flamable en a Estados Unidos. ver, Perdón. quietos. Creo que, fíjense que lo chistoso es que estamos confundiéndonos y es común, ¿eh? No se preocupen por eso. Siempre que algo surge, es importante tener la fuente. Ajá. Como tal, aquí va lo que, lo que sucede, ¿no? Coincido con los compañeros que dijeron, no es flamable, es inflamable. Ujú. Uno, así lo trae la norma y lo determina derivado precisamente de que flamable viene de allá en el norte. No recuerdo si fue este año o el año pasado que la Real Academia de la Lengua platicaba acerca de este término. Y ella misma dice, inflamable significa que arde en llamas. Y ya lo comentaron. El prefijo in no es un prefijo negativo. O sea, aquí no es que lo están utilizando como prefijo. La palabra en sí es una palabra que no tiene un prefijo. El in es parte de la palabra. ¿Vale? Entonces, es interesante porque también había leído y había escuchado que la misma, sí, no, del flamable como tal es del inglés. Entonces, nuevamente, ¿quién es la máxima autoridad para decirnos cómo es una palabra en nuestro idioma? La misma Real Academia. Si nos vamos a la norma, ahí nos dice inflamable. Yo creo que las personas, porque así como lo comentaba, no recuerdo quiénes son, porque escuché que hablaron todos, estaban creo que confundiendo, porque sí dijeron, oye, es que inflamable es de Estados Unidos. No, el que nos estamos robando de Estados Unidos es el flamable, porque así dicen
No lo voy a pronunciar porque mi inglés es pésimo, ¿vale? Y quien también comentó, es que no es así, yo creo que también se estaba confundiendo. El correcto es inflamar, porque el dentro de la palabra no es un prefijo, es parte de la palabra. Tan rico y tan hermoso y en ocasiones tan confuso que hasta nosotros mismos, y lo hablamos todos los días, es el español que sucede este tipo de situaciones. Ajá, sí, es correcto, Guillermo. Ahora bien, avanzamos. Bueno, voy a bajar las dos manos, en este caso de Francisco y de Guillermo, porque no sé si es de ahorita o de hace rato. Sí, dime, Guillermo. No, solamente quiero comentar Ah, que perdón, Francisco, una disculpa. bueno, perdón, nada más termino yo. El término flamable se utiliza, sí, en inglés. Ellos sí utilizan ese término, ¿eh? Ujú. Ah, sí, nuevamente, es que creo que estamos dando vueltas sobre algo que ya habíamos platicado. Ese es un término de allá. Aquí correctamente es inflamable, ¿vale? Ahora, estábamos con el fuego B, y sí, efectivamente nos dice la compañera, que ya hasta olvidé su nombre, que son líquidos inflamables. ¿Solamente son líquidos? ¿O qué más entraría en la categoría de fuego tipo B? ¿Puedo hablar? Ah, sí, perdón, dime. Mire, nada más para terminar igual y no darle tanta vuelta. Usted dijo que nos basáramos a la fuente. Ajá, Estamos hablando de incendios. ¿Y quién es la fuente más poderosa en cuestión de investigación de incendios? NFPA, Exactamente, NFPA. NFPA fue el que cambió el concepto de conato a fuego incipiente. es Y correcto. NFPA fue el que cambió el concepto de inflamable a flamable. Para todos los que nosotros nos dedicamos a cuestión de la capacitación, en cuestión de uso y manejo de extintores, se maneja ya como flamable, así como fuego incipiente. Ok. ¿Qué norma de la NFPA? No tengo ahorita el número de la norma, pero sí es eso. Ok, Lo ¿te parece si investigamos. lo revisamos y lo colocamos? Sí, Te sí, recomiendo sí, claro, ver cómo no. la 10, NFPA 10, Sí, ¿vale? Y si quieres en el vale. transcurso de la sesión, lo llevamos. Digo, para cerrar el Lo tema. checo, sí, lo checo ahorita y ya Sí, lo digo. vale. Ok, muy bien. Muchas gracias, Francisco. También gracias por tu comentario, Grille. Muy bien. Regresamos aquí a la parte ahorita que les decía que me genera tema de repente. El fuego tipo E no solamente son los líquidos, son también los gases, ¿ok? Entonces, no únicamente líquidos, gases inflamables. Entonces, en el fuego tipo A tengo combustibles en estado de la materia sólida. En el fuego tipo B tengo fluidos. ¿Qué es un fluido? Un líquido o un gas. O un líquido y un gas, ¿vale? Ahora, fuego tipo C. ¿Qué es el fuego tipo C? Los eléctricos. Son aquellos equipos electrónicos energizados. Energizados. Por ejemplo, Jimena. Eh, sí, es que aquí tengo impresora de acá. Am, por ejemplo, mi horno de microondas, que ya también está en las últimas. Imaginemos que está conectado y hace cortocircuito, y como es de estos de los que em, deberían de ser de metal, pero tienen partes de plástico, se empieza a incendiar y sigue conectado. Ese sería fuego tipo C. Pero de repente yo me espanto, pero mi esposa es muy lista, muy inteligente y lo que hace es bajar la pastilla. Sin embargo, el fuego
como ya hay una reacción en cadena, se sigue dando. ¿Seguiría siendo fuego tipo C? Pues consideraría que no, porque ya no está energizado. Ok, muy bien. Dime, Francisco, ¿abriste tu micrófono? Ah, ok. Tengo en el chat. Ok, muy bien. Efectivamente, y nos lo dice, energizado. Siempre que tenga presencia de energía eléctrica va a ser fuego tipo C. Si yo corto esta energización o esta corriente eléctrica, pasa a ser, en el caso del microondas, pues fuego tipo A. Vamos a ver por qué es interesante, es importante. Fuego tipo D. ¿Cuál es el fuego tipo D? Escucho. ¿Ok? ¿Serían los minerales líquidos? Minerales líquidos. Podemos darle otra definición. Metales combustibles. Es donde se involucran metales. Ajá. Sobre todo que sean ligeros. El magnesio, el sodio, el potasio, el tan mentado litio. Ujú. Y como les decía, todo se puede quemar. Nosotros utilizamos aluminio, hacemos polvo de aluminio y ahora sí como si fuera en el ejercicio, le encendemos y ves que lo han hecho de cobre, pero es porque la llama sale diferente, pero lo hacemos en polvito y le soplamos y se está quemando. Siempre va a ser importante la energía de activación. Si yo por decir tengo una barra de aluminio y le prendo, posiblemente cambia de estado, más no sé qué. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando hablamos de los metales, hay que diferenciar entre una fusión, o en este caso, cuando se funde el metal, a una combustión. Ujú. A mí me tocó trabajar en una empresa donde se fundía el aluminio, pero no se quemaba. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe? Para que entendamos cuándo es que sí se está quemando. ¿Cuál es la diferencia entre fundir un metal y quemar un metal? Por lo que entiendo, la fundición va a tener otro uso y la quema es ya el desecho del metal. Ok, muy bien. Por ahí va. ¿Quién más? ¿Cuál es la diferencia entre fundir, como yo que trabajaba en una empresa donde fundían aluminio, pero no lo quemaban, solamente lo fundían? La temperatura a la que estaba expuesto el metal. Mm, también, de hecho, sí va un factor de temperatura, pero también si yo agarro porque eran unos lingotes enormes de aluminio, pero si yo esos lingotes los cortaba, los hacía polvito y los meto a la misma temperatura, se queman. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor es mayor. Muy bien, en la fundición, a ver, me pusieron en el chat, el cambio de estado. Si quieres, abre tu micrófono, Guillermo, para que nos expliques cuál es la diferencia en sí. Bueno, lo que pasa es que cuando se funde, se convierte, podríamos decir, en líquido el aluminio. Ahora, Ok. lo que hay que ver es que pocas empresas manejan el sodio, potasio, magnesio, aluminio y titanio, pero yo conozco una empresa en San Luis que sí tuvo un problema
porque sí manejaba estos elementos, estos materiales, estos metales, y obviamente pues solamente hay un tipo de extintor para terminarlo, ¿no? Ujú. Para Por combatirlo. ejemplo, aquí hay un cambio de estado. Y en el caso de la combustión, cuando un metal se quema, ¿hay un cambio de estado o no? Pues no tanto, sino más bien la reacción en cadena que viene, lo que genera esa quema de aluminio. Por ejemplo, muchos bomberos cuando atacan un fuego en un carro, Ujú, normalmente utilizan agua, ujú. pero el problema es que esos materiales que están en el tablero, en el volante y demás, reaccionan con el agua. Entonces hay que saber cómo utilizar o cómo combatir un fuego en un vehículo, porque lo normal es echarle agua, pero creo que es un error si no saben qué materiales están dentro de un vehículo. Ok, muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Les platico. La diferencia entre algo que se funde y algo que se quema es que uno es un proceso físico y el otro es un proceso químico. En el caso del aluminio, cuando se funde, cuando es líquido, sigue siendo aluminio. Solamente cambió de estado de la materia. Es como el agua. Ujú. El agua en cualquiera de sus tres estados sigue siendo agua. Ahora, y puede regresar a cualquiera puede haber, sigue habiendo esa transformación. En cambio, cuando se quema algo, ya hay un cambio de reacción química. Ya no sigue siendo, en este caso, por ejemplo, un metal, ya se vuelve el óxido de ese metal. Ujú. Hay un cambio físico. Entonces, la combustión o lo que sale en el fuego tipo D es precisamente eso. No es un cambio de fase, no es un cambio de estado, es un cambio de la materia en sí. Todos, a menos que no hayan tenido infancia o que no tengan hijos, han visto, no todos, todos se los aseguro, metales quemándose. Hagan memoria y digo, si quien ya tomó un curso conmigo de esto sabe de a qué me refiero, igual lo pueden poner, si no más adelante se los platico para ir avanzando. Y por último, yo tengo el fuego tipo K, ujú, que es donde se involucran todas las grasas, grasas vegetales o animales de las cocinas. Ujú. Por ejemplo, cuando vamos a las gorditas, cuando vamos a las quesadillas y de repente todo eso se llega a quemar. Porque es importante el entender los tipos de fuego precisamente por lo que comentaba Guillermo. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando queremos apagar un incendio? Por instinto, nos lo han enseñado las películas. ¿Qué es lo primero? Pues yo sé que, por ejemplo, cuando tenemos, o sea, que estamos bajo una situación de o sea, ay, ¿cómo se diría? Un fuego incipiente, pues lo primero que agarraríamos sería como el extintor que tenemos ahí, ¿no? El más cercano. Pero realmente sería importante como la etiqueta, ¿no? O sea, saber, en primera, bueno, el extintor que debe estar ahí debe ser el adecuado para el fuego que se puede generar ahí. Y pues cuando uno no tiene el conocimiento, pues simplemente agarrarías el extintor, pero no, es importante saber qué es el adecuado para extinguir ese fuego, debido a que lo que comentaba el compañero, en el caso de los carros, pues los bomberos utilizan siempre agua o realmente siempre utilizan agua porque tienen como el equipo necesario para poder realizarlo. Sin embargo, nosotros para poder controlar un fuego incipiente sí sería necesario cerciorarnos que el extintor sí es el adecuado para el fuego que se está generando. ¿Es correcto? Fíjate que nosotros o ustedes ya pensamos, en este caso, como personas que nos dedicamos a la seguridad. Y tiene razón, a lo mejor mi pregunta siempre sucede con el público general o con las personas, con los brigadistas, bueno, ni con los brigadistas, ¿no? Con la población general dentro de una empresa, porque para ellos, a diferencia de nosotros, que es muy bien lo que comenta Xochitl, que pues, lo primero es voy a agarrar el extintor y para atrás todo lo que ella comenta de que debe ser, debe de estar a la distancia correcta, colocado con algunas cosas que vamos a ver ahorita, y debe ser el correcto. Pero la mayoría de las personas lo que piensa es, le voy a echar agua. Ajá. Digo,
Qué bien que nosotros ya estamos pensando de forma diferente. Sin embargo, el agua de forma efectiva o teóricamente solamente se recomienda para un tipo de fuego. Para todos los demás, puede llegar a funcionar. Sí puede llegar a funcionar. Sobre todo, de repente decimos que para el fuego tipo C, hay videos y hay prácticas, dependiendo del tipo de chorro, yo puedo estar apagando, por ejemplo, una subestación, pero eso lo hace el personal especializado. Ajá, y acuérdense que lo de los extintores está enfocado, pues, para personas mortales, como todos nosotros. Y ahorita la vamos a ver en la siguiente etapa. Me regreso un poquito porque se me olvidó decirles algo. Si nos damos cuenta, el que va a determinar el tipo de fuego es lo que se va a quemar, es el combustible. Y yo voy a tener combustibles en los 3 estados de la materia: sólido, líquido y gas. ¿Vale? Por ende, yo voy a tener agentes extinguidores también, sólido, líquido y gas, derivado de mi necesidad, primero del tipo de fuego y posteriormente de mis necesidades. El agua en estado líquido, que puede estar sola o por lo regular se acompaña con una solución espumante. En este caso, el más común es el AFF. Polvo químico seco, el bueno, bonito y barato. El dióxido de carbono, antes se creía que era 100% un agente limpio, derivado de diferentes investigaciones, aunque son mínimos y deja algunos residuos. El HFC, el hexafluoropropano, que es el nuevo agente limpio, y ya específicamente los extintores, comentaba Guillermo, para el tipo D y para el tipo K. Son sólidos, líquidos y gas. ¿Hay variaciones? ¿Va a haber variedades? Sí. Tan solo en los tipos de polvo químico seco, derivado de la sal, en este caso que se utilice, derivado del metal también que se maneja, ¿va? Sin embargo, estos son los más comunes. ¿De qué va a depender? Repito, de los tipos de fuego que se pueden generar derivado del combustible que yo tengo en mis áreas de trabajo y también de la necesidad económica. ¿Por qué se los digo? Y aquí vamos a empezar a ver los tipos de extintores. Si yo tengo agua, no se recomienda para el tipo B, C, D y E. Por ejemplo, para el tipo D, sobre todo en el caso de los líquidos, si se dan cuenta, aquí sigue diciendo que únicamente es líquidos, esparce el combustible. En el caso del tipo C, de repente dicen, oye, es que si yo le disparo, va a seguir generando, va a seguir haciendo corto y la energía de activación va a permitir que la reacción sea autosustentable. Posiblemente no, porque yo ya bajé la temperatura y la energía de activación, aunque está el combustible y está el oxígeno, no va a llegar a alcanzar la temperatura necesaria. El tema está aquí hacia quien está rociando el agua, porque toda esa agua se va a quedar en el piso y si sigue energizado, estoy en riesgo de tener en contacto con él. No es específico para metales y no es específico para, en este caso, el tema de las posibles. Con un agente espumante, que sigue siendo el agua con el agente espumante, se utiliza para tipo E, pero únicamente para los líquidos. Quien haya tenido la oportunidad de trabajar en Pemex, sobre todo a mí me tocó hace mucho tiempo en prácticas industriales ir a la terminal a la tarde Barranca del Muerto. Y en esa TAR tienen precisamente alrededor de los tanques un sistema de rocío para enfriarlo y encima tiene dime Jesús, tú has trabajado.
Te escucho, Jesús Romero. Ah, ok. Si quieres, escríbelo en el chat, ¿vale? Muy bien. Entonces, les digo que en la parte interior tiene una mampara en el cual llega el agua con el líquido espumante, cae y cubre toda la superficie del combustible. En este caso, hay una separación y posteriormente una sofocación. Ahora, el más común que nosotros conocemos es el ABC, que es bueno, bonito y barato. ¿Por qué es bueno? Porque ataca 3 tipos de fuego o está diseñado para esos 3 tipos de fuego. En el caso del CO2, se recomienda para tipos de fuego B y fuegos de tipo C. Sin embargo, si el fuego incipiente es muy pequeño, pudiese atacar fuego tipo A. Nuevamente, Jesús, alzas la mano. Sí, hola, Dime, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, un buenas servidor noches. actualmente trabaja en una plataforma de turbocompresión de gas, la Ok, plataforma Agosto 12. Y bueno, nosotros tenemos 2 recipientes sujetos a presión donde se almacena una gran cantidad de condensado, que es la que arrastra de la corriente de H2S. Esos 2 recipientes tienen el sistema de aspersión porque en caso de que haya algún tipo de fuego a sus alrededores, de alguna otra forma nos permita enfriar pues esa cantidad excesiva que tenemos de condensado y así evitar que ese condensado por dentro se caliente y puede llegar a reventar nuestros diferentes recipientes que tenemos. Son recipientes a baja presión, pero recordar que al ver un fuego alrededor puede incrementar la presión en ese tipo de recipientes y podemos tener otro tipo de incendio, ¿no? Entonces, más que nada, por eso es que se utilizan los sistemas de aspersión, no tanto para combatir un incendio, sino para para enfriar. darles enfriamiento, ya que para eso, para evitar un incendio, tenemos otros tipos de controles de ingeniería como válvulas de seguridad, tenemos válvulas de corte, válvulas de desfogue, que en caso de tener un incendio en algún tipo de recipiente, vamos a tener un pequeño soplete que de alguna otra manera se va a extinguir cuando tengamos o hayamos nosotros venteado todo ese gas que podemos tener ahí presente en las tuberías o en las líneas. Es correcto. Y te voy a decir, es un pequeño meme, ¿no? El rico humillando al pobre tú con sus válvulas de seguridad y nosotros de repente acá sufriendo. Muy bien, es correcto. Muchas gracias por tu participación que enriquece, derivado de lo que te comentaba, ¿no? O sea, ese es el funcionamiento, sobre todo, del agua de enfriamiento en este tipo de combustibles y este tipo de fuego. Y por último, tenemos en esta tablita el HFC, que también me sirve para los tipos de fuego ABC, pero ¿qué creen? A diferencia del polvo químico seco, pues este sí es un agente limpio. Pero con ello tenemos también la cuestión del costo. Ujú. Repito, en tema de seguridad o control de emergencia, el polvo te funciona igual que el HFC. Ujú. Aquí va a depender del patrón si quiere tener agentes limpios o únicamente detener el fuego incipiente, ¿vale? Entonces, la decisión siempre va con respecto a esto. ¿Qué tipo de fuego tengo? ¿Cuál voy a utilizar? ¿Vale? Entonces, es interesante y de la mano con lo comentaba Xochitl. En mi centro de trabajo, lo principal es de no tener fuego incipiente. En caso que yo tenga, debo de tener un extintor disponible. ¿Para qué? Para que yo no tenga o tuviera que estar revisando si es el tipo de fuego para el cual el extintor es el adecuado para el tipo de fuego que necesito atacar, ¿no? Esa es responsabilidad de quiénes, de seguridad, ¿sí? Lo ideal es no usarse, pero si lo voy a usar, tiene que ser el adecuado. Ah, ya me voy a apurar porque nos vamos a acabar. Digo, partes del extintor, vamos a tener 2 modelos. Ujú.
Este modelo es el que se va a utilizar para agentes extinguidores o agentes extintores líquidos y sólidos. ¿Por qué? Porque estos dos tipos de agentes necesitan algo que les dé la fuerza para poder salir, a diferencia de los agentes gaseosos. Los agentes gaseosos, por su simple naturaleza, siempre van a querer expandirse. Y esto va a presionar el equipo. ¿Va? Entonces, este tipo de modelo que vemos, pues sí, de forma cilíndrica, pero tiene esta característica que en el cuello baja de forma de J. Ujú. Otra característica en este caso es de diferente con el que vamos a ver para los gases, específicamente CO2, es este elemento que se llama boquilla, por donde sale disparado el agente. En el caso de la manguera, también tiene una diferencia, que esta manguera es más corta comparada con el del gas, pero más importante es el manómetro. Ujú. Ya dije el nombre, pero también hago la pregunta. ¿Qué me indica el manómetro? ¿La cantidad de polvo que tiene o la presión del cilindro? Es la presión. La presión. Ujú. Y repito, ustedes ya están más familiarizados. Me ha tocado donde me dicen, es que si no está en verde, significa que no tiene polvo. No, polvo puede tener, lo que ya no tiene es presión. Ah, dice, entonces si tiene polvo, ¿puedo disparar? No, porque lo que hace que salga el polvo precisamente es la presión. Tenemos el cuerpo del cilindro, repito, el manómetro, manija de disparo, manija fija o manija de carga. Y acuérdense que en el interior vamos a tener el tubo de sifón. Es que tengo ya mi extintor, pero está fuera el que muestro. Digo, pero al final va a ir variando dependiendo de la gente. Los rojos, polvo químico seco, los verdes HFCD, los blancos tienen agua o de repente hay plateados y así. Pero al final el modelo, en el caso de los líquidos y sólidos, tiene esta estructura. Ahora, en el caso del CO2, como les decía, la boquilla no es boquilla, es una bocota. Ujú. La manija es más larga y no tiene, en este caso, un manómetro. ¿Por qué? Porque la presión no es necesario inyectarle nitrógeno para que tenga esta presión. No, la presión se le da el mismo gas. Dice Nora, pregunta, una vez escuché que si lo mueves se puede volver a accionar. No sé a qué te refieras. Si puedes abrir tu micrófono, estaría muy, muy agradecido. Hola, buenas tardes. Dime, Nora. Este Sí, no, el del polvo químico seco. O sea, yo no sabía, ¿verdad? O sea, desconocimiento de eso. Pero una vez sí me comentó una persona de ahí del trabajo, porque dice que ya no tiene presión el extintor. Me dice, es que sabías que si lo mueves se puede volver porque todavía tiene, pues sí, el agente extintor todavía tiene, porque ya perdió, ajá, eso me dijo, es presión. Que si lo vuelves a mover, lo puedes volver a usar en caso de que ya tengas. Entonces esa era mi pregunta. Yo dije, no, pues la verdad no sé. mira, desde que tú disparas, aquí hay un empaque. Ujú. Eh, es que ya no va a dar tiempo de ir por mi extintor, pero bueno. Aquí está el tubo de sifón. Ujú. Y yo aquí, todo lo que está ahorita en rosa, todo esto es el polvo. Ujú. Y todo lo que está aquí en azul es la inyección de nitrógeno. Una vez que yo rompo el sello, el gas va a intentar salir.
Para poder salir, empuja el polvo. Ujú. Pudiese ser que en este caso tú ya lo disparaste y al final tú lo sigues intentando y no sale porque ya en la primer descarga pues salió la mayor parte del gas. Y es muy raro, pudiese también estar gas atrapado. Al momento de hacer este movimiento, pues sale, pero no va a salir ni con la misma presión ni nada. O sea, eso ya es un caso excepcional. De hecho, desde que tú rompes el sello, si tú no disparas para abrir completamente y que pase el polvo, lo que sí se va a estar saliendo es el gas. Y tú puedes tener polvo, pero ya no tienes el gas para dispararlo. Entonces, existe la remota posibilidad que suceda por lo que te digo, que se quede, que es muy poco probable un poco de gas en su interior. Y al momento de moverlo, pues salga un poquito. Pero no, o sea, no va por ahí, ¿vale? Tenía una No, mano levantada. Wilfrido, dime. nada más como recomendación en los extintores de tipo CO2, jamás y nunca de los jamases, eh, sujetar con la mano en la boquilla del extintor, porque se nos congela la mano. He hecho esas recomendaciones con los de la cuadrilla de seguridad, porque sí, es importante cuidar ese aspecto. Ok, muchas gracias, Wilfrido. De hecho, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, si me da tiempo, pero qué bueno que ya lo comentaste. Muy bien, como les decía, es un equipo el cual yo no debo de utilizar, porque indicaría que todo está bien. Debo de estar preparado y saber cómo se usa. Para ello, yo debo de estar haciendo una revisión mensual. La misma norma 02 me lo solicita. Primero, debe de tener libre acceso. Y pues yo creo que todos, si nos dedicamos a la seguridad como supervisores, es de repente con lo que más peleamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están bloqueados. De hecho, la norma dice que cualquier equipo de emergencia, salidas, etcétera, no debe estar bloqueado. Y sucede que luego está un extintor aquí en la esquina del cubículo, del de compras, del de recursos humanos. O sea, yo cumplo con mi extintor, ahí está, ¿no? Pero pues debe de ser de libre acceso y colocado de forma estratégica, derivado de mi análisis de riesgo de incendio y determinando por las distancias que ya conocemos, ¿va? Entonces, dentro de la revisión es checar que esté libre. Dos, tener su señalización en buen estado, limpio y visible. Tres, el sello. La bendita colita de rata. De hecho, hasta en la norma siempre me ha dado risa que dice colita de rata. Este sello de garantía, de repente lo han estado cambiando y colocando de este tipo. Sí se llega a romper fácilmente, pero en ocasiones colocan uno que no se puede romper. Entonces es importante verificar cuándo. En ocasiones, repito, cuando se pone la colita de rata, que es la más delgadita, cuando lleva el proveedor los extintores en el camino se mueve, porque también es muy sensible y se rompe. En el deber ser, te lo tiene que cambiar, porque tú no estás garantizando si sí o no se dispara. Hay que verificar que el manómetro para los extintores que lo tienen que llevar siempre esté en verde. Si está del lado izquierdo, pues es que posiblemente no se cargó la cantidad suficiente de nitrógeno o tiene alguna fuga. Y en el caso de que esté sobrecargado, no te va a aventar el extintor. ¿Sí? Sin embargo, es posible que el tiempo, porque también no está establecido, ¿no? Pero el tiempo del disparo se puede llegar a cortar. Al final, repito, te indica que debe de estar en verde y así te lo tiene que dar el proveedor. En el caso de los extintores, las unidades móviles, hay que verificar que las ruedas estén en buen estado. El mismo extintor debe de estar sin golpes. Hay que ver su condición general, ¿no? Que no esté oxidado,
que no le hagan tampoco en ocasiones falta parte, ¿sí? Entonces es interesante que ustedes determinen, bueno, no ustedes, la misma norma y te dice qué características debe de cumplir. Debe de estar visible las placas de información. De repente luego no ves en qué año se fabricó el extintor o cuándo se le hizo la prueba hidrostática. ¿Por qué es importante que esa información esté visible? ¿Por qué es importante saber cuándo se fabricó el extintor y también cuándo se le hizo la última prueba hidrostática? Pues nos genera seguridad. Sí, ¿por qué? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto es la vida útil de un extintor? Pues depende de lo que indica la etiqueta del proveedor. Algunos son 5 años. ¿La vida útil o la prueba hidrostática? ¡20! Muy bien, muchas gracias, Guillermo. El extintor es un recipiente sujeto a presión. No ingresa con la norma 020, pero al ser un recipiente sujeto a presión, una vez que se fabrica, a los 5 años hay que verificar, pues, con la prueba hidrostática, que va a mantener la presión autocontenida. Cada 5 años se le debe de hacer. Precisamente por eso es importante tener primero claro cuándo se fabricó y posteriormente la placa de cuándo se le hizo las pruebas hidrostáticas. Es obligatorio. Y de ahí solamente se le pueden hacer 3 pruebas, porque para la cuarta ya serían los 20 años. Entonces se necesita desechar. Si dentro de estos 20 años en la prueba hidrostática nos dimos cuenta de que no cumple, el extintor se desecha. De hecho, es obligación del fabricante indicar si el extintor sigue cumpliendo los requisitos del fabricante y del proveedor, si el extintor sigue cumpliendo con los requisitos necesarios. ¿Vale? Entonces, para eso es necesario ver esta prueba. Ahora, ubicación. ¿Un extintor puede estar en el piso? ¿Y por qué no? Sí, claro que sí, ¿Ustedes puede dicen? estar en el piso. ¿Sí? Sí, claro. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Sí puede estar en el piso siempre y cuando esté, ¿cómo es? Esté bien cubierto, o sea, esté bien protegido el extintor. Ahora, si son Ajá. de esos extintores que traen ruedas, hay que cuidar las ruedas. ¿Por qué? Porque como no es un uso constante, hay una probabilidad de que, no sé, por el peso, hasta eso, por el tamaño del extintor, pues debemos de verificar que todo esté bien, vaya. Entonces sí, sí puede ser en el suelo y que esté protegido, porque si está así nomás al aire libre, este, pues los que hacen limpieza, obviamente que eso puede provocar oxidación al extintor. Entonces sí, sí se puede. Ujú. O sea, tú me dices, sí lo puedes tener a La nivel norma del dice, piso. Ajá. Sí te escucho. la norma dice que en donde hay un estándar en el cual se tiene que, en una altura determinada que es 1,5. Entonces puede estar hasta 1,5 de alto, pero pues así como lo puedo dejar a 80 centímetros, como 1 metro, como 1,20, pero puedes respetar ese margen o en el piso. No hay la norma no señala eh, algo más que eso, pues, ¿no? Entonces, ¿sería correcto dejarlo en el piso o sería correcto dejarlo hasta donde la norma indica como máximo? Ok. Para poderlo dejar en el piso, ¿yo necesitaría protegerlo o lo puedo dejar en contacto directo con el piso?
Pues, pues debidamente señalizado, no necesariamente protegerlo. ¿Ok? ¿Quién da más, quién da menos? ¿Quién coincide o quién tiene una teoría distinta? Saraí Soto, abriste tu micro. Te escucho. Yo digo que sí tiene que estar protegido. Para eso hay unos, a ver, ¿cómo digo? Tenemos ceniceros. unos, exactamente, esos, en esos ceniceros, exactamente, y así pueden estar en el piso con los ceniceros, porque así tenemos en mi trabajo unos. Ok, nuevamente, ¿quién da más, quién da menos? O sea, las preguntas, si se dan cuenta de repente que les hago es por situaciones que suceden. Dime, Jesús, te escucho. Sí, bueno, la norma es muy clara, dice que no pueden estar a ras de piso, independientemente de que lo coloquemos o que aparente estar a nivel de piso, pero pues los aditamentos que tienen, pues tienen un levantamiento como de 3, 4 centímetros. En sí el extintor no se encuentra a nivel de piso, tiene algo que lo protege por temas de corrosión, por temas de humedad y todo eso, pero pues se tiene que respetar esa parte de la norma, que no puede estar nada a nivel de piso. Te compro lo que me decías. Yo no lo puedo colocar en el piso porque al contacto directo con él estoy yendo en contra de lo que dice la norma que es protegerlo de condiciones ambientales, entre ellos, del lado del piso está la humedad. ¿En qué parte de la norma dice que no puede estar a ras de piso? Ok, no recuerdo la parte, pero sería cuestión de buscarla y vemos eso. Ok, vale. Ahorita si quieres en lo que vamos platicando, digo, acuérdense que aquí ustedes pueden buscar, por eso siempre pido fuente y la idea es de que lo busquemos y a todos nos quede claro. ¿Va? Muy bien. Si hay un límite hacia arriba, no hay un límite Pero hacia no lo abajo. vaya hacia abajo. Sin embargo, lo comenta muy bien. Abajito del límite, no sé si está abajo, por ahí cerca, nos dice que yo debo de protegerlo de las condiciones ambientales. Y sí, el hecho de dejarlo en el piso no es protegerlo de las condiciones ambientales directamente. Yo lo puedo colocar, y lo decían tanto, no recuerdo la compañera y el mismo Jesús, que si estos ceniceros o estas protecciones no permiten que toque directamente el piso. ¿Ah? Y eso nos ayuda. Se debe proteger cuando esté en la intemperie y no se debe de dejar a nivel de piso. Repito. Ahora sí que necesitamos la fuente y ahorita, si es necesario, abrimos la misma norma, porque yo la voy a abrir más adelante para enseñarles la respuesta a la pregunta que estuvimos haciendo en el chat. ¿Ok? Ahora, lo que sí ahorita nos queda claro es que no debe sobrepasar los 1,50, la parte superior. No nos manchemos de repente. Si nuestra población es todavía más chaparrita, pues no lo pongamos a 1,50. Pongámoslo a una altura promedio donde la mayoría o todos van a poder bajar el extinto. Ahora, también las capacidades, ¿sí? El portátil, yo he visto hasta 12 kilos. En lo particular, ya el de 12 yo no lo aguanto. O sea, para algo rápido, para moverlo, y de repente veo en oficinas. Y repito, ya no voy a empezar con el tema de cuestiones de hombres, de cuestiones de género. Me voy a ir al tema físico. Por lo regular, las damas tienen una capacidad de carga menor. De hecho, hasta la misma norma 36, ahí está esa diferencia. Entonces, en una oficina no voy a poner extintores de 9 kilos, a la altura máxima de 1,5. Debemos de ser congruentes. Esto no me lo pide la norma durante la revisión. Este es un comentario y es una recomendación. También lo que decían debe de estar protegido. Si está la intemperie, de repente con estos gabinetitos, o si no hay como unas fundas de plástico
para la lluvia, para el sol, para el viento, para la humedad, etc. Y tenemos el collarín. Este collarín se le aplica a todos los tipos de extintor. Sí lo han visto. De hecho, mira, bueno, aquí no se alcanza a ver. Bueno, este es el collarín. ¿Se han visto este collarín en los extintores? ¿Lo han visto en todos los tipos de extintores? ¿O quiénes son los que lo tienen? Estos se deben de colocar una vez que ya se les haya hecho mantenimiento, porque cuando el extintor es totalmente nuevo, no debe de portar el collarín. Correcto. Y es correcto. ¿Y para qué creen o para qué consideras tú o sabes por qué se le pone este collarín? Hasta donde tengo conocimiento es para que sepamos la cantidad de años que tiene, o bueno, el tiempo que tiene el cuerpo, independientemente de que viene grabado en la parte de abajo de algunos cuerpos de extintores, porque hay extintores que me ha tocado ver que no traen la fecha de fabricación. De ahí vas a empezar a contar cuántos años tiene tu cilindro para que sean reemplazados. Ok. Si no trae esta placa o si no es visible, ¿estaría cumpliendo? Pregunta. Ahí la voy a dejar. Muy bien. Hay otra función Perdón. muy importante del collarín. Yo Perdón, creo ¿me que, ibas a decir algo? yo creo que no cumpliría porque realmente no sabríamos la fecha de fabricación y estaríamos incurriendo con la norma. Ujú. El collarín, muy bien, digo, yo creo que ese detalle es importante, lo que tú mencionas, pero tiene una función un poquito más allá. Aquí lo voy a dibujar, ¿no? Vamos a imaginar que aquí sigue y aquí está, ¿vale? Este collarín debe de ser de una sola pieza. Ujú. Y no debe de ser flexible. ¿Por qué creen? Se pone aquí donde se ve esta rueda, que esto no es un collarín, pero aquí es donde va, aquí en esta parte. ¿Por qué creen que nos dice que no sea flexible y que sea de una sola pieza? De una sola pieza para garantizar que realmente se le hizo el mantenimiento, porque como sabemos, tenemos empresas que nos hacen el relleno, pero nos dicen, sí, ya se te hizo el cambio y cuando ocupas tu extintor, sale el polvo de otro color y dices, bueno, pues se supone que lo mandé a mantenimiento, debería de, por eso se les exige que traiga el collarín y este collarín, al igual que las bebidas alcohólicas, debe de traer un holograma. Correcto. Digo, yo no conozco las bebidas alcohólicas, pero sí creo que sí conozco un poquito de extintores y sí lo deben de tener. Hay que garantizar. Sabemos que es México mágico y de repente, según se lo van a llevar a darle mantenimiento y deja todo el mantenimiento, la recarga. Ajá. Entonces, con esto yo garantizo que al menos lo desarmaron, porque para colocar un nuevo collarín al ser de una sola pieza tengo que quitar todo para volverlo a colocar. ¿Quiénes lo llevan? Los extintores, en este caso, que tienen que colocarles presión y sobre todo, quien no lo va a traer, aparte de los otros tipos de extintores, pues van a ser los extintores nuevos. Cuando son nuevos, no traen collarín y ya a cada recarga se le tiene que cambiar. ¿Va? Muy bien. Sigo avanzando porque ya me va a ganar el tiempo. Otra cosa que hay que revisar dentro de mi extintor es la etiqueta. Ujú. Esta etiqueta, aquí se ve algo que no se tiene que ver. Permítanme. Perdón, que agarré una etiqueta. Voy a hacerla de mal. ¿Vale? En la etiqueta debe de venir
están ahorita tachados los datos del proveedor, su número de dictamen, en este caso de la 154 de SECOFI, de que cumple los requisitos para ser un proveedor de extintor, la mnemotecnia con las instrucciones de uso, el tipo de fuego con el cual, al cual va a combatir, que es lo que les decía, ¿no? El B va en contra de la misma definición de la 002. El tipo de agente que tiene, de ahí si es un extintor nuevo, si se mandó a mantenimiento o si se realizó una recarga, el contenido neto, que puede estar en kilogramos o en el caso de los líquidos en litros, cuándo le tocaría el próximo servicio, aunque aquí habría una diferencia, no es cuándo le tocaría, sino cuándo se realizó el último servicio. Hay algunos que ponen cuándo les toca el siguiente, pero nada más es cuando se realizó el último servicio. Esta etiqueta debe de estar en buenas condiciones. Si por X, Y razón pasó el montacargas, pasó una persona sin que hacer, lo que sea, y la dañó, se tiene que cambiar. ¿Ah? Ahora, las distancias. Yo he visto que hay distancias de 1 metro, hay distancias de 1.5, he visto distancias de 3 metros, distancias de 5 metros, distancias de 7 y hasta de 9. O antes de entrar específicamente con las distancias, pregunta, ¿con esta mnemotecnia ustedes pudieran utilizar ya un extintor o cualquier persona ya podría utilizar un extintor? ¿De forma correcta? Se supone que sí, porque ya vienen las instrucciones definidas como tal. Se supone, por ejemplo, me dice, quita el seguro. Pues hasta para quitar el seguro tiene su chiste. Sobre todo cuando no son colitas de rata. La colita de rata, de hecho, hasta sin necesidad de girar, solamente haciéndola así, se rompe. Sujete la manguera y oprima las manijas. Dirija la descarga a la base del fuego. Teóricamente, con esto ya deberíamos de saberlo utilizar. ¿Hay más pasos? ¿Hay otras cosas que garantizar antes de disparar? Pregunto esto antes de entrar a las distancias. Por ejemplo, hay una diferencia entre un fuego incipiente en el interior que un fuego incipiente en el exterior. Hay un factor determinante. ¿Cuál es este factor? ¿Cuál es la diferencia de atacar un fuego incipiente en el interior que en el exterior? ¿O se ataca de la misma forma? Las condiciones climáticas. En el exterior tenemos el riesgo del aire. Correcto. Y el viento, puedes correr el más. riesgo de que tu mismo personal se asfixie con el mismo polvo. Son situaciones tanto para el interior como para el exterior que cambian. En el interior, si tienes polvo químico seco y es un espacio cerrado, pues sí, a lo mejor vas a apagar el fuego y sí lo vas a apagar. Pero independientemente de que el polvo no es tóxico, sí es irritante. ¿Vale? Ahora, en el caso del exterior, la dirección del viento también te compromete. Porque esta dirección del viento te va a hacer que la sensación térmica y por ende la distancia a la que te vas a acercar vaya a variar. ¿Ok? En un exterior no debes ir en contra del viento, debes de ir a favor. ¿Vale? La cantidad de oxígeno
Pudiese ser también, sobre todo en espacios cerrados, en los sites, de repente si la cuestión tanto de la temperatura como del oxígeno es distinta. ¿Va? Ahora, ¿cuáles son los pasos que nosotros recomendamos? Primero, es un momento de emergencia. Realmente el que tú agarres, verifiques si es del tipo de fuego, tú no lo tendrías que hacer en esos momentos. Para eso está toda la revisión previa. ¿Vale? ¿Qué sí debes de hacer tú? Jamás correr con el extintor. Repito, teóricamente el extintor debe de estar a distancias cortas para que tú lo puedas alcanzar y no necesites correr. Una vez que llegas, antes de acercarte, ya sea en el caso del exterior, verificar la dirección del viento para estar a favor. En el caso de interior, precisamente que no exista alguna persona. En el interior de oficinas, por lo regular, utilizamos, en este caso, los de CO2. Digo, todavía no llegamos las oficinas al HFC, siguen utilizando CO2, pero bueno. El CO2, acuérdense que desplaza el tema del oxígeno, que es un poquito lo que comentaba hace rato también la compañera. ¿Qué es importante? Posición de seguridad. Repito, antes de llegar a la base de fuego y tener la distancia, que ahorita vamos a platicar de eso, yo debo de tener algo que se llama un disparo de prueba, porque ya platicábamos este tema del collarín. De repente, aunque se tenga una revisión, los manómetros se llegan a pegar. Y si yo lo cargo, voy a sentir que tiene polvo, pero ya no tiene gas. Entonces, esta es una recomendación que nos han hecho los compañeros de protección civiles a un costado, sobre todo también cuando estás en el exterior, nunca enfrente, a un costado voy a hacer un disparo de prueba y verificar que sí sale. Ujú. Ahora sí, verifiqué el disparo de prueba, verifiqué que sí tiene, me voy a acercar y posición de seguridad. ¿Cuál es posición de seguridad? Las piernas abiertas a la altura de los hombros, una pierna ligeramente hacia enfrente y las rodillas ligeramente dobladas. ¿Para qué? Para que al momento en el que alguien por X o Y razón llegase a empujarme, sea más difícil que yo me caiga. Voy a retirar el seguro, bueno, mejor dicho, el seguro, me estoy brincando un paso, ya lo retiré al hacer el disparo de prueba. ¿De dónde voy a sujetar? Ya nos lo comentaba Wilfrido. En el caso del de CO2, yo jamás lo voy a agarrar de la boquilla, tiene su base. ¿Por qué? Porque el cambio de presión, en este caso, baja la temperatura del gas y todo esto puede llegar a congelar o a llegar a dañar. En ocasiones, cuando no se les ha dado el mantenimiento correcto, donde se une la manguera con la boquilla, por ahí también sale CO2. Entonces, también te puede llegar a realizar una quemadura aquí. Me voy a acercar a la distancia. El tema está que se establecen varias distancias. Sin embargo, esta es la regla. Si es un gas, lo más cercano posible, es la distancia más corta. ¿Por qué? Porque el gas va a buscar dispersar, expandirse. Si es un sólido en forma de polvo, es muy similar a un gas. Sin embargo, la fuerza con la que sale me permite estar más alejado del fuego. Y por último, un líquido me va a permitir todavía estar un poco más alejado. Repito, recomendaciones 1.5, 3 y entre 5 y 7 metros. Cuando yo esté ahí, va a ser muy difícil que esté midiendo la distancia, sobre todo en un fuego real. Entonces, ¿qué es lo que me lo va a permitir? La sensación térmica. Pero esos son los mínimos necesarios para que yo pueda y sea efectivo. ¿A dónde disparo? A la base del fuego donde está realizándose la reacción química, no a las flamas, a la base. Termino el disparo, me retiro hacia atrás con la misma posición de seguridad para verificar que el fuego ha sido apagado. ¿Cómo es el movimiento? En forma de abanico, hacia un lado y hacia el otro. Siempre les digo en la hora de la práctica, no es para ahí y para acá. Base del fuego,
de un costado hacia otro. 1, 2, 1, 2 de regreso y otra vez 1, 2. Me retiro caminando hacia atrás sin darle la espalda al fuego. Si se apaga, finalizo y coloco el extintor recostado. No significa que ya se acabó. No significa que ya no tiene presión o que ya se acabó el gas o el polvo. Significa que este extintor ya fue utilizado y en el caso que sea necesario por parte de brigadistas o cuerpos de emergencia, pues ya no se va a utilizar el extintor. Inmediatamente se tiene que enviar a su recarga. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Digo, esta es la parte práctica, esta es la parte en ocasiones que es interesante, pero todo esto surge de todo lo que vimos hacer. Entonces, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Todo muy claro, gracias. Ok. ¿Seguros? Porque en dado caso les voy a poner este examen. Hace rato les decía, antes de que se me olvide, ya me mandaron un mensaje. ¿Dónde han visto todos metales quemándose? ¿O quién me dice, sabes qué, ingeniero? Yo en mi vida he visto metales quemándose. Y yo le digo que sí. ¿Nadie? Ok. Ahora viene la respuesta a la pregunta que hicimos dentro de los grupos. ¿Es obligatorio que todos en el centro de trabajo, todos los trabajadores, sepan utilizar un extintor? Y entendiendo por obligatoriedad que lo diga una norma. Si no lo dice una norma, no es obligatorio. Dime, Wilfrido. No, no es obligatorio que todos sepan utilizar el extintor, pero pues yo creo que es necesario que todos tengan conocimientos eh, de todo lo que implica en los códigos de emergencia, ubicar en dónde están los extintores, ubicar en dónde están las salidas de emergencia y tener conocimiento pues de manera que pueda ser más fácil la operación en el caso de un siniestro. Ok, muy bien, no es obligatorio. ¿Quién me dice que sí es obligatorio? Ya tenemos una postura de que no. Sí, güey. ¿Quién me dice, Inge, sí es obligatorio? ¿Todos consideran que no es obligatorio? Y bien, ahí por ahí va. Las luces de Bengala. Las luces de Bengala, no me acuerdo si es sustrato, no me acuerdo, pero es a base de magnesio. Y no es el fierrito que se funde, sino lo que brilla es precisamente porque se está quemando un metal. A ver, permítanme. Mi opinión es que sí es obligatorio, ya que no siempre estamos presentes en el área. Nuevamente, acuérdense, fundamento. Vámonos a la 2. Les dije que íbamos a abrir la 2. Están viendo todos mi pantalla, ¿verdad? Sí, la norma dice que es obligatorio que debes de capacitar a tu personal. Ajá. Ok. Citlali, sí. Bueno, ya Citlali, ya estás viendo. Me dice, capacitación. Primera parte. Los trabajadores deberán ser capacitados para prevenir incendios en el centro de trabajo, de acuerdo a los riesgos de incendio que se pueden presentar en sus áreas y puestos de trabajo, en los aspectos trabajos de riesgo de incendio y conceptos de fuego. 11.2. Los trabajadores deberán recibir entrenamiento teórico práctico según aplique para manejo de extintores y o sistemas TICOS contra incendio. Actuar conforme el plan de atención de emergencia e incendio. Actuar en los casos y responder en los casos de emergencia de incendio, así como prevenir riesgo de incendio en las áreas de trabajo donde se almacenen inflamables y explosivos.
referente a instalaciones eléctricas, instalaciones y aprovechamiento de gas licuado, prevención de actos inseguros para propiciar incendios, medidas de prevención de incendios, orden y limpieza, participar en el plan de ayuda que se tenga con otros, de ayuda mutua que se tenga con otros, identificar el fuego incipiente y combatirlo, así como el procedimiento de alertamiento y conducir a las visitas del centro de trabajo o en caso de emergencia de incendios a un lugar seguro. Y ya de abajo empieza toda la especificación a los brigadistas. Pregunta, ¿este 11.2 se dirige únicamente a los brigadistas o a a todas las personas que forman parte del centro de trabajo? Todas las personas que forman parte del centro de trabajo. Entonces, vuelvo a hacer mi pregunta. ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Sí. Ok, ¿vale? Entonces, es interesante y es importante que nuestra gente, y no solamente en el manejo de extintores, hay algunas cosas adicionales para la prevención de incendios. ¿Ok? Y ahí sí dice, de acuerdo a los que yo tenga. Si yo no tengo instalaciones de gas licuado o de gas, sí, de cualquier tipo de gas o material o sustancias inflamables o explosivas, pues no lo necesitaría. Pero para empezar, sí, y no solamente del manejo de extintores, también de los sistemas tipos contra incendios. ¿Vale? Entonces, a todos y a cada uno de ustedes les agradezco. Ya nos dieron las 9:01. Cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda a través del chat. Y de la misma forma, también si quieren mandar algún mensaje personal en esto. Tardo en contestar, pero sí, ahí vamos a estar realizándolo. De la misma forma, en caso que nos comparta el buen Francisco, que ya no lo veo por aquí, la fuente para ver este cambio de flamable o inflamable. Ahorita me le echo una chutada a la NFPA 10, que viene en inglés, sin embargo, yo creo que va más por otro lado que pudiese realizarse. Les agradezco a todos, muchísimas gracias, buenas noches. Cualquier duda en dado de requerir los documentos, también a través del chat. En la misma descripción del grupo aparece para el tema del DS3, la constancia de participación y la misma presentación del curso. Muchísimas gracias a todos, que descansen. Igualmente, bonita noche. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, hasta luego, que descansen. Gracias, Inge.